Bueno, les pido por favor que cierren los micrófonos para dar inicio a nuestra web, ¿vale? Eh, bien, miremos acá la guía de actividades, tarea 2. Por favor, me confirman si la están viendo. Sí, señor. Gracias. Sí, señor. Bien, entonces en el problema 1 de la tarea 2 se da una función de dos variables, un campo escalar, ¿cierto? Y se pide hallar los puntos críticos de la función y además utilizar la matriz hessiana para determinar la naturaleza de los puntos críticos. Es decir, dependiendo del determinante de la matriz hessiana, que tiene que ver con las segundas derivadas parciales de la función, podemos saber si el punto crítico es un máximo, un mínimo o un punto silla, ¿no? Y con ayuda de GeoGebra, pues se miró pues realmente si se verificó realmente si es un máximo mínimo o un punto silla acorde a la función dada, ¿no? Entonces, en este caso, estas son las funciones que se tienen, ¿sí? Ahora, eso se trabajó en la primera web. En la segunda web vamos a trabajar un tema bien interesante, que es el de optimización con restricciones, ¿sí? Te voy a leer primero el ejercicio para que podamos trabajarlo, ¿vale? Entonces, considere la función y restricción correspondiente al literal escogido A, B, C, D y E. Utilizando el método de los multiplicadores de Lagrange, determine los valores extremos de la función sujeta a una restricción específica. Siga los siguientes pasos. Primero, formule la ecuación del método de los multiplicadores de Lagrange, considerando la restricción proporcionada. Segundo, resuelva el sistema de ecuaciones obtenido para encontrar los puntos críticos bajo la restricción especificada. Tercero, después de identificar los puntos críticos, proceda a determinar los valores extremos. Cuarto, utilice GeoGebra para graficar la función f junto con la restricción y los puntos críticos encontrados. ¿Cierto? Bien. Entonces, en cada caso, tenemos una función de dos variables y una restricción, ¿sí? Vamos a mirar, a recordar un poquito lo que se trabajó en la web pasada. Entonces, todos sabemos que un campo escalar de R2 en R o una función de dos variables se puede representar en el espacio como una superficie. Bueno, al menos esos son los casos que hemos estudiado nosotros, ¿cierto? Entonces hay un par de definiciones que son relevantes y que son las de máximo local y mínimo local. Eh, un máximo local, por ejemplo este que está acá, el máximo local x sub m, y sub m en el dominio, es un punto tal que la función evaluada en dicho punto está por encima de cualquier punto de la imagen de la función de cualquier punto que está alrededor en una vecindad de dicho punto. Es decir, si usted se para en este punto y evalúa la función en dicho punto, eso me da un valor. Pero si usted toma cualquier puntico que esté alrededor de ese punto dado, la función va a estar por encima, ¿sí? En palabras más simples, esto es como una especie de montañita donde estamos identificando el valor más alto o el pico de la montaña, por así decirlo. Eso se denomina como un máximo local, ¿no? De igual manera, podemos hablar de lo que es un mínimo local y es simplemente un punto x sub m minúscula, y sub m minúscula, tal que si yo evalúo la función en ese punto, eh, ese valor va a estar por debajo de cualquier
valor de la función evaluada en un punto alrededor, en una vecindad de dicho punto. ¿Sí? Mm, El máximo puede ser absoluto o global cuando es el punto más alto. Por ejemplo, para esta figura, este punto efectivamente se ve que es el máximo absoluto. Pero como pueden saber ustedes, hay un montón de puntos que pueden considerarse máximos locales. Hagan de cuenta que hay un montón de montañas, hay muchas montañas y cada pico de cada montaña es un máximo, ¿cierto? Pero entonces el máximo absoluto será como el pico más alto de la montaña más alta, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, esto es geométricamente lo que es un máximo y un mínimo local. ¿Sí? Mm, Estamos interesados en encontrar estos puntos críticos o los puntos donde tenemos que es máximo o mínimo. ¿Por qué? Porque pues si la función representa algo en alguna aplicación, digamos, entonces siempre es relevante saber cuál es el valor máximo que alcanza la función y cuál es el valor mínimo. ¿Sí? Eh, Está el concepto de punto crítico. Un punto crítico es aquel donde las primeras derivadas o las derivadas parciales se anulan en dicho punto, o donde al menos una de las dos derivadas parciales no existe en dicho punto. ¿Sí? Cuando la derivada se anula en dicho punto, ese punto se suele denominar un punto estacionario. ¿Sí? Y hay un teorema que se trabaja, que es que si tengo una función definida de un dominio de R2 en R, o sea, un campo escalar, si f tiene un máximo local o un mínimo local en un cierto punto dado del dominio, y si existen las derivadas parciales en dicho punto, entonces necesariamente las derivadas parciales en dicho punto deben ser cero. ¿Sí? Eso quiere decir una cosa, que aquellos puntos en donde las derivadas parciales se anulan van a ser los puntos críticos, o sea, los puntos estacionarios, y ellos van a ser los candidatos para ser los máximos, donde se va a alcanzar el máximo o el mínimo, o sea, donde la función alcanza el máximo o el mínimo local, ¿sí? Cuando digo candidatos es porque pueden haber tres puntos, ¿no? Por ejemplo, tres puntos, y en alguno de esos tres puntos la función alcanza el máximo o el mínimo, ¿ya? Dependiendo de cómo sea cada función. Bueno. Hay un teorema que se denomina como el criterio de la segunda derivada para funciones de dos variables o la prueba de las segundas derivadas parciales, que me establece como unas condiciones para saber cuándo se tiene un máximo y un mínimo, ¿cierto? Pero hay que decir una cosa, ¿no? Este es un criterio que es a secas, ¿no? Es decir, cuando digo a secas es que es para una función en general, uno lo que hace es que haya las derivadas parciales o el gradiente lo igual al vector nulo o equivalente a hallar las derivadas parciales iguales a cero, ¿cierto? Despejar, encontrar aquellos puntos críticos o puntos estacionarios, o sea, donde la derivada se anula, y luego aplicamos este criterio para saber en dónde se alcanza el máximo, el mínimo o un punto silla, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es buscar encontrar el máximo o el mínimo de una función, pero cuando tengo una restricción, ¿sí? Si ustedes recuerdan, una de las principales aplicaciones del cálculo diferencial es la optimización. O sea, yo tengo una función de una variable, yo derivo la función igual a cero, tengo un punto crítico de la función y quiero saber dónde la función alcanza los máximos y los mínimos, ¿sí? Entonces, claro, si la función es, por ejemplo, la función temperatura, es relevante saber en qué punto se alcanza la temperatura máxima o la temperatura mínima, ¿sí? Eh, si queremos, por ejemplo, maximizar una función costo, optimizar la función costo, bueno, perdón, minimizar la función costo o maximizar la función utilidad, ¿cierto? Yo quiero eh,
saber, o sea, quiero tener en cuenta que hay restricciones, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué es una restricción? Por ejemplo, cuando usted va a hacer el mercado, usted tiene una restricción. ¿Cuál es la restricción que tiene usted? El presupuesto, ¿sí? Claro, yo quiero optimizar la función precio, ¿cierto? Quiero comprar la mayor cantidad de artículos posibles y de buena calidad, pero hay una restricción que es el monto de dinero que tengo destinado para dicho propósito. Entonces, aquí se va a trabajar un poco abstracto, de pronto eso deja un sinsabor, porque pues no se ve concretamente en un problema el asunto de la optimización con la restricción, pero bueno, pero lo que pasa es que hay que primero entenderlo matemáticamente y después se podría trabajar un ejemplo donde se aplique, ¿ya? Sino que, digamos, todo es un proceso. Primero hay que entenderlo matemáticamente porque el solo hecho de entender el proceso matemático ya demanda, digamos, un poco de trabajo, ¿sí? Entonces quiero que no perdamos de vista hacia dónde vamos. Queremos encontrar el máximo o el mínimo de una función sujeto a una restricción. Ahora más adelante lo vamos a mirar geométricamente, ¿sí? Con GeoGebra vamos a entender geométricamente qué significa eso, ¿vale? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta en este momento. No hemos iniciado todavía, pero no sé si hay algún comentario que quieran hacer. No, tutor, yo creo que no. Ok, ok, bueno. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la exposición que vamos a realizar? Pues, bueno, principalmente explicar el método de los multiplicadores de Lagrange, que es un método analítico para poder optimizar una función de dos variables, por ejemplo, con una restricción. Hay que decir que este método es mucho más general, ¿no? Es decir, el método puede aplicarse incluso para funciones de 3, de 4, de 5 variables y con n restricciones, ¿no? Pero por facilidad nosotros vamos a estudiar únicamente el caso donde tengo una función de dos variables y una sola restricción, ¿sí? Entonces, hay unos objetivos específicos, comprender el enunciado y la interpretación geométrica del teorema, conocer el procedimiento o el paso a paso para formular y resolver la función lagrangiana, o sea, para poder entender lo que es la función de Lagrange, y luego analizar tres ejemplos resueltos de forma detallada, resaltando los puntos críticos y la verificación de las condiciones, ¿sí? Esta parte voy a intentar hacerla a mano o a pie, digamos, con el pizarrón le voy a mostrar cómo se hace ese cálculo, ¿no? No sé si alcance a hacer los tres ejemplos, pero voy a intentarlo, ¿vale? Entonces, introducción a optimización con restricciones, concepto básico. En muchos problemas prácticos se busca maximizar o minimizar una función f de x, y, por ejemplo, costo, ganancia, energía, sujeto a que x, y cumpla ciertas condiciones o restricciones g de x, y igual a cero, ¿sí? La optimización con restricciones permite modelar problemas reales donde los recursos o condiciones están limitados, ¿sí? Entonces, en general, en el problema van a aparecer dos funciones. La función f, que es la función a optimizar, la función g de x igualada a cero. O sea, la función f es una función, simplemente f de x y igual a una expresión que depende de x y de y, mientras que la restricción viene dada por medio de una ecuación que debe ser igualada a cero, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Encontrar los puntos x, y que hacen que f de x, y alcance un máximo o un mínimo, respetando esa condición impuesta por g de x, y igual a cero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mirando acá el caso de la guía, a ver, quiero que sean conscientes de esto, ¿sí? A ver, voy a elegir un al azar, por ejemplo, el C, ¿cierto? Elijamos el C.
A ver acá. En este caso tenemos una función a optimizar. ¿Cuál es la función a optimizar? Esta es la función a optimizar, la función f de xy igual a 4x, esta que está acá. Un momentico, esto. Esta es la función a optimizar, ¿cierto? ¿Y cuál será la restricción en este caso? E de xy igual a ¿quién? ¿Quién será la restricción? X2 más Y2 igual a 1. X2 más Y2 igual a 1. Recuerden que en ese caso debe estar igualada a 0, ¿no? Mucho cuidado con eso, que debe estar igualada a 0. En un momento ya como... Será, uno lo que hace es que toma esta ecuación que está acá, ¿cierto? Y despeja x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual a 0, ¿cierto? De tal manera que esto que está acá es la función. Será entonces acá, x cuadrado más y cuadrado menos 1 igualado a 0. Esta es la restricción entonces, ¿sí? Y entonces en cada ejercicio deben tener en cuenta ese pequeño detalle, ¿no? Que la restricción está igualada a 0, siempre se toma como una ecuación igualada a 0, ¿vale? Muy bien, volvamos acá. A continuación vamos a enunciar el teorema de los multiplicadores de Lagrange. Dice así, si f de xy y g de xy son funciones diferenciables y f tiene un extremo máximo mínimo sujeto a la restricción g de xy igual a 0 en un punto donde el gradiente de g es distinto del vector nulo, entonces existe un número lambda multiplicador de Lagrange tal que gradiente de f es igual a lambda veces gradiente de g. ¿Sí? Eso es algo interesante porque usted va a suponer, usted supone que la función f tiene un extremo, usted lo supone. Entonces, si tiene un extremo, debe existir un escalar lambda tal que el gradiente de f es múltiplo escalar del gradiente de g. Recuerde que el gradiente es un vector, ¿no? Un vector de dos componentes. Y entonces lo que sucede es que si tengo dos funciones f y g y f alcanza un máximo, un mínimo en un cierto punto y la restricción está igualada a 0 en dicho punto, entonces el vector gradiente de g es un múltiplo escalar del el gradiente de f. Simplemente se plantea esta ecuación. Ahora, ¿qué es lo que hace uno? El teorema secas te da simplemente esta ecuación. Uno a partir de esta ecuación es que tiene que tratar de deducir todo el problema. Tiene que identificar a partir de esta ecuación, gradiente de f igual a lambda gradiente de g, el punto donde se alcanza el máximo o el mínimo sujeto a esa restricción. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el procedimiento general que uno suele trabajar para este proceso? Lo primero es que se define una función lagrangiana, es decir, acá tenemos, esa función lagrangiana depende de esto que está acá, de esta ecuación que está acá. Pero simplemente se escribe de esta manera. L de x, y lambda es una función de 3 variables que se define de esta manera, como f de xy igual a f de xy menos lambda g de xy, es la función. Y lo que se hace es que se deriva parcialmente la función L respecto a x, y y lambda. Entonces se hace la derivada parcial de L respecto a x, igual a 0. Se hace la derivada parcial de L respecto a y es igual a 0. Y se hace la derivada parcial de L respecto a lambda y se igual a 0. O lo que es equivalente a la restricción g de xy igual a 0. ¿Sí? Después de que yo hago este cálculo de estas derivadas parciales y las igual a 0, eso me va a dar un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, con tres incógnitas, de hecho. A partir de un proceso algebraico, que todo va a depender de cómo sea cada ejercicio, usted va a buscar la forma de poder eliminar
o despejar una variable en función de la otra hasta poder encontrar el valor exacto de X y de Y. ¿Sí? Entonces, una vez usted encuentre los valores de X, y lambda, pues tiene que verificar que realmente en ese punto se alcanza la condición de restricción, ¿sí? Y luego determinar si ese punto se trata de un máximo, un mínimo o un punto silla. Sí, en algunos casos será necesario aplicar el criterio de la segunda derivada o la matriz, el determinante de la matriz hessiana en dicho punto para saber si es un máximo o un mínimo. ¿Ya? Bueno. Esto es mucha teoría, de pronto conviene más mirar el ejercicio en concreto. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo 1 y vamos a hacer el paso a paso. A ver. Bueno. Entonces, lo primero consiste en identificar la función y la restricción. Entonces, en primer lugar, f de xy igual a xy es ¿quién? Esta es la función a optimizar. ¿Listo? Ahora, e de xy es igual a ¿quién? X cuadrado más y cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Esto qué es? Es la restricción. ¿Listo? ¿Qué sigue a continuación? Debo definir la función de Lagrange. La función de Lagrange es L de X, Y, lambda, igual a ¿quién? ¿Cómo se definía? Como F de X, Y menos lambda E de X, Y. ¿Qué se hace a continuación? Bueno, se reemplaza, será entonces XY menos lambda factor de X cuadrado más Y cuadrado menos 1, ¿cierto? Y entonces la función de Lagrange, ¿cómo va a quedar? L de XY lambda será igual a XY menos lambda X cuadrado menos lambda Y cuadrado más lambda. Y ya tenemos nuestra función de Lagrange. Hay que tener mucho cuidado con los cálculos porque cualquier error aritmético o algebraico nos va a dañar por completo el cálculo. Aquí tiene que ser uno muy preciso a la hora de hacer los cálculos. ¿Qué sigue a continuación? Lo primero es hallar la derivada parcial de la función de Lagrange respecto a x. Y quiero que me ayuden ustedes a decirme cuál es la derivada, esta derivada parcial, la derivada de L respecto a x. ¿Cuál es? Porfa. A ver. Derivada de x por y, es y. Muy bien, y. Menos. ¿Qué seguiría acá? Recuerden que cuando usted deriva, ¿cómo sería? Perdón. 2 lambda X. 2 lambda x. Si recuerden que el lambda es constante y el x cuadrado es lo que se deriva. Derivada de x cuadrado es 2x y 2 por lambda, ¿no? Ahora que sigue menos, derivada de esto es 0 y derivada de esto es 0. ¿Por qué? Porque pues simplemente pues no dependen de x, entonces aquí es 0. Por lo tanto, me queda esta ecuación, y menos 2 lambda x igualado a 0, ¿cierto? Ahora, igualmente hacemos la derivada parcial de L respecto a Y. Derivando respecto a Y, ¿quién sería? Derivada de XY respecto a Y será X menos 0, que seguiría menos 2 lambda Y más 0, ¿cierto? Y lo que se hace es que esta derivada parcial, que es X menos 2 lambda Y, se iguala a 0. Recuerden que las derivadas parciales se deben de igualar a 0, ¿no? Finalmente, ¿qué hacemos?
planteamos nuestra restricción, ¿no? Bueno, derivar L respecto a lambda equivale a plantear la restricción, ¿no? Es decir, sería quién, derivando respecto a lambda, ¿quién será? Será entonces igual a quién. Derivada de esto es 0. ¿Cuál es la derivada de menos lambda x cuadrado respecto a lambda? X cuadrado. Menos x cuadrado, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Y derivada de menos lambda y cuadrado es menos y cuadrado. Y derivada de lambda, pues es 1 más 1, ¿cierto? Y se iguala esto menos x cuadrado menos y cuadrado más 1 igual a 0. Y esto equivale simplemente a la ecuación que ya conocemos nosotros, ¿no? ¿Sí? Igual a 1, ¿cierto? Ahora bien, hay que tener en cuenta que con estas ecuaciones es que yo tengo que jugar. Eso es un sistema. Voy a plantear acá nuevamente el sistema, lo voy a copiar de otro color para que lo entiendan. Yo tengo acá y igual a 2 lambda x, es la primera ecuación, ¿cierto? La segunda ecuación es x igual a 2 lambda y. Y la tercera ecuación es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Listo. ¿Qué sigue a continuación? Con estas tres ecuaciones usted tiene que jugar de alguna manera. Cuando digo jugar, es simplemente trabajar, manipularlas algebraicamente para tratar de encontrar los valores de x y de y, ¿cierto? Bueno, una posibilidad es, por ejemplo, a ver, de esta ecuación, yo puedo, por ejemplo, decir que y sobre 2 lambda es igual a x, ¿cierto? Y sobre 2 lambda es igual a x. O decir simplemente que 2 lambda es igual a x sobre y. Ujú. Vamos a ver, por ejemplo, la primera ecuación yo puedo elevarla al cuadrado. O sea, aquí les digo una cosa. Este es un buen ejemplo porque aquí no hay ninguna guía. La realidad aquí es la siguiente. Usted tiene que de alguna manera con las tres ecuaciones buscar la forma algebraica de despejar x y y de alguna manera. Tiene usted que, como se dice, darse las mañas para poder encontrar el x y el y. ¿Sí? Y no hay ningún consejo, simplemente es trabájelo de alguna manera. ¿Ya? ¿Qué puede hacer? Pasar a restar, pasar a dividir, elevar al cuadrado, bueno, o sustituir una ecuación en otra, de alguna manera hasta poder llegar a algo. Por ejemplo, a mí se me ocurre tomar la primera ecuación y elevarla al cuadrado. Si yo elevo la primera ecuación al cuadrado, me queda y cuadrado igual a 4 lambda cuadrado x cuadrado, ¿cierto? Y si yo igualo la segunda ecuación, elevo la segunda ecuación al cuadrado, queda x cuadrado igual 2 al cuadrado 4, lambda cuadrado, y y al cuadrado, ¿cierto? Entonces ahora yo sumo estas dos ecuaciones, queda x cuadrado más y cuadrado igual a ¿quién? Igual a 4 lambda cuadrado y cuadrado más 4 lambda cuadrado x cuadrado. Entonces yo puedo en el lado derecho de la ecuación factorizar un 4 lambda cuadrado, ¿cierto? Queda 4 lambda cuadrado factor de y cuadrado más x cuadrado. Entonces me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 4 lambda cuadrado por y cuadrado más x al cuadrado. ¿Sí? Me hago entender. ¿Qué fue lo que hice? Tomé la primera ecuación, esta que está acá,
esta primera ecuación y esta segunda ecuación y las elevé al cuadrado ambas. El cuadrado de y es y cuadrado. El cuadrado de 2 es 4, el cuadrado de lambda es lambda cuadrado, el cuadrado de x es x cuadrado. De igual manera, el cuadrado de x es x cuadrado, el cuadrado de 2 es 4, el de lambda es lambda cuadrado y el de y es y cuadrado. Ahora procedo a sumar ambas ecuaciones, ¿sí? Sumo x cuadrado más y cuadrado, o sea, sumo este más este, será este y este que está acá, sería este más este que está acá, que es lo que hice justamente acá. Ahora organizo de la siguiente forma. En el lado derecho de la ecuación factorizo el 4 lambda cuadrado, queda 4 lambda cuadrado por y cuadrado más x cuadrado y me queda esta ecuación. Pero miren que la restricción me dice que esto es igual a ¿quién? Esto es igual a ¿quién? A 1, ¿no? Lo cual quiere decir que esta ecuación, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar así. Quedará 1 igual a ¿quién? 4 lambda cuadrado ¿por quién? Por 1. Es decir, que 1 es igual a 4 lambda cuadrado. ¿Qué puedo hacer acá? Despejo el lambda, queda un cuarto igual a lambda cuadrado, y entonces lambda es igual a ¿quién? Extraemos raíz cuadrada a ambos lados. Queda que eso es un medio, valor absoluto de lambda, y entonces lambda es igual a ¿quién? A más o menos un medio, ¿no? ¿Sí? ¿Me están siguiendo ahí todos o no? Sí, señor. Pasamos del 4 a dividir, luego extraemos raíz cuadrada a ambos lados. Y hay dos posibles soluciones, lambda igual a más a un medio, o lambda igual a menos un medio, ¿cierto? Muy bien. Entonces, volvamos otra vez a las ecuaciones. ¿Cierto? Permítame, yo copio estas ecuaciones nuevamente. Copiemos estas ecuaciones por acá. Por ejemplo, supongamos que lambda es igual a un medio, ¿vale? Supongamos que lambda es igual a un medio. Si lambda es igual a un medio, me va a quedar entonces y igual a ¿quién? Igual a 2 por un medio por x, ¿cierto? Lo cual quiere decir que este 2 se cancela con este 2 y me quiere decir que y es igual a x, ¿vale? ¿Listo? Y ahora, en la segunda ecuación, si yo reemplazo, me quedaría x igual a 2 por un medio por y, cancelo el 2 y me queda entonces que x es igual a y. Se llega a la misma ecuación, ¿no? Hemos llegado que y es igual a x o que x es igual a y. Ahora, si lambda es igual a menos un medio, por ejemplo, si lambda es igual a menos un medio, voy a tener que y es igual a 2 por menos un medio. Bueno, pongámoslo mejor así, para no causar problemas. Así. Por x, ¿no? Y se cancela el 2 y entonces llego simplemente a que y es igual a menos x, ¿no? ¿Sí? Y entonces, de igual manera, x será igual a ¿quién? A 2 por menos un medio por y. Y se llega a que x es igual a menos y, ¿no? ¿Sí? Entonces hemos llegado a una conclusión. La conclusión es esta. Hemos llegado a la conclusión de que x es igual a más o menos y. Hay dos posibilidades. Entonces, caso 1, si x es igual a y, como yo tengo que la restricción es x cuadrado más y cuadrado igual a 1, yo tendré simplemente que x cuadrado más x cuadrado es igual a 1 y por lo tanto tendré que 2x cuadrado es igual a 1
Y entonces x cuadrado será igual a ¿quién? A un medio, ¿no? ¿Cierto? Medio, ¿sí? Y entonces simplemente se tiene que x es igual a más o menos la raíz de un medio. O lo que es igual a más o menos raíz de 2 sobre 2, racionalizando, ¿no? Eso es teniendo la primera condición, ¿no? En el caso 2, si x es igual a menos y, voy a obtener que menos y al cuadrado más y cuadrado y es igual a 1 por esta condición que está acá, ¿cierto? Entonces voy a tener simplemente lo mismo. Menos y al cuadrado será lo mismo que tener 2y cuadrado igual a un medio. A 1, perdón, a 1. 1, ¿cierto? Y vuelve y juega. Y cuadrado me va a dar un medio. Y por lo tanto y será igual a más o menos raíz de un medio. Raíz de un medio. Y hemos obtenido que esto es más o menos raíz de 2 sobre 2. Entonces la pregunta es, ¿terminamos? Sí, terminamos. ¿Por qué? Bueno, parcialmente, ¿no? Nuestro primer objetivo era encontrar x y y. Tenemos que x tiene dos posibilidades. O puede ser raíz de 2 sobre 2, o puede ser, pongámosle x1 y x2, menos raíz de 2 sobre 2. Y y1 también tiene dos posibilidades. Puede ser raíz de 2 sobre 2 y y2 menos raíz de 2 sobre 2. ¿Cierto? Estas son las posibilidades. ¿Sí? Entonces la pregunta para todos es, ¿cuántos puntos críticos hay según el problema? 4. Muy bien, 4. 4 puntos críticos. ¿Cuál es el punto número 1? El punto 1 es raíz de 2 sobre 2, coma, raíz de 2 sobre 2. ¿Qué sigue? El punto 2 es raíz de 2 sobre 2, coma, menos raíz de 2 sobre 2. ¿Y el punto 3 quién es? Menos raíz de 2 sobre 2, coma, raíz de 2 sobre 2. Y el punto 4 es ambos negativos, ¿no? Esos son los 4 puntos críticos. Ahora la pregunta para todos es, ¿qué se debe hacer? Recuerden el enunciado del ejercicio, no perdamos de vista qué es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, que aquí esto es bastante largo porque son procesos algebraicos, ¿sí? Dice, optimice la función f de x, y con la restricción x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Sí? Cuando dice optimice, no está diciendo claramente encuentre el máximo de la función sujeto a la restricción tal o encuentre el mínimo de la función sujeto a la restricción tal, ¿no? Entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Quién me dice? ¿Qué tenemos que hacer? A continuación. Tutor, digamos ahí podríamos, con esos 4 resultados, poder sacar como la hertziana, como en el primer ejercicio. Muy bien, es correcto, eso es lo que hay que hacer. Claro, lo que tienes que hacer a continuación es utilizar la matriz hessiana. Esta matriz hessiana, esta que está acá, para saber en cuál de ellas se tiene, digamos, dónde se encuentra el máximo, el mínimo, ¿ya? Eso es, ¿no? Ahora, quiero que, antes que nada,
Bueno, normalmente no va a pasar, o sea, este ejemplo es un poquito, o sea, he elegido un ejemplo un poquito feo donde aparecen 4 puntos. Van a haber muchos en que simplemente aparece uno o aparecen dos y va a ser mucho más sencillo. ¿Ya? Aquí hay 4. ¿Ya? Eh, ¿Qué puede hacer usted a continuación? Por ejemplo, déjeme yo busco por acá. A ver, esperen un momento. Momento. Eh, Multiplicadores de Lagrange, Apples de GeoGebra. Vamos a ver. A ver. No, este no. Este está mejor, ¿no? Me parece que está mejor aquí. Permítame, yo puedo, si puedo ampliar este dibujo, es que este dibujo, ya, sí, tal vez así. Creo que el problema era así, ¿cierto? X cuadrado Y igual a 1, ¿no? Veamos a ver la figura. Como ustedes saben, mm, tengo una silla de montar. Vamos acá, tengo la silla de montar X por y tengo la restricción X al cuadrado más Y cuadrado igual a 1, ¿cierto? Entendamos geométricamente qué es lo que está pasando. Estamos en esta situación. Tenemos una silla de montar. Esperen que es que este cilindro yo quisiera cambiarle el color. ¿Cómo le cambio el color? No me gusta que el color. A ver, tenemos una silla de montar. La silla de montar es la función f de x y igual a x por y, la que está aquí abajito. Y tenemos una restricción que es x al cuadrado más y cuadrado igual a 1, que eso simplemente representa un cono, ¿no? Un cono en el espacio. O sea, x cuadrado más y cuadrado igual a 1 es una circunferencia, un círculo de radio 1 en el plano XY. O sea, si usted lo mira desde arriba, va a haber una circunferencia, ¿cierto? Pero acá lo que va a pasar es que como está en el espacio, se va a ver como simplemente como un cono, un cilindro. Mm, Aquí, déjenme yo miro. Voy a hacerlo directamente de GeoGebra clásico, a ver si me deja mejor, me deja visualizar mejor. GeoGebra. Yo cargo nuevamente. Pongamos, siempre que poner la función, usted ponga la función a optimizar. La silla de montar y ponga la restricción.
Aquí me gusta es que deja ver un poquito mejor el dibujo, ¿no? Se ve mejor, me parece que se ve mejor. ¿Sí ven? Y ahora vamos a marcar los puntos que obtuvimos analíticamente. P es, bueno, a ver cómo lo pongo acá. Era raíz de 2 sobre 2, coma, raíz de 2 sobre 2. ¿Se alcanza a ver el puntico? ¿No lo ven? Por acá está, ¿no? Ese punto no vive no vive en la superficie, ¿o sí? A ver. Bueno, vamos a ver acá. Pongamos el otro punto Q igual a raíz de 2 sobre 2. Y la otra componente era negativa, ¿cierto? Menos. Mm, ¿Qué notan ustedes acá? ¿Qué diferencia ven ustedes entre esos dos puntos? Pregunto, entre los puntos P y Q. ¿Alguien me puede decir? ¿Están en diferente lado del plano? No, pareciera que el punto P no vive en la superficie, ¿sí ven? Y el punto Q, sí. El punto P sí, pero el punto P vive en el cilindro, pero no vive claro, ambos puntos, los 4 puntos van a aparecer en el plano, ¿no? Pongamos el otro, por ejemplo, R. Lo que me refiero es que hay uno que vive en la superficie y otro que no, ¿cierto? Pongamos el primer punto negativo, ¿no? Para que no tengamos en cuenta aquí este negativo. Y el otro, sí. Acá está el otro, ¿sí ven? Está por atrás, ¿no? Y finalmente el último RT, pongamos el último punto, son ambas componentes negativas, ¿cierto? Menos raíz de 2 sobre 2 y menos raíz de 2 sobre 2. ¿En cuál de esos puntos alcanza la función el máximo o el mínimo? Esa es la pregunta. Profe, repite la pregunta que no escuché bien. ¿En cuáles de esos puntos alcanza la función el máximo o el mínimo sujeto a la restricción? Es que geométricamente no se deja ver muy bien, ¿no? Pero pareciera que miren, este punto, a ver, este Yo punto que diría está acá que, está por encima de todos los que están acá, ¿no? ¿Sí? ¿Qué decías?
Que yo diría que en el primero, profe, que está paralelo al plano XY, los otros tienen componente negativa. Que pareciera que la Pero, función alcanza extremos en varios, alcanza extremos, dos extremos en la función, ¿no? Tanto aquí como acá, ¿no? O sea, lo alcanza en este punto, en este y en este. Perdón, en ambos, donde tienen signos, ¿cómo se dice? Opuestos. Los que tienen componente negativa. Eso, que tiene una componente positiva y otra componente negativa. Este puntico P, por ejemplo, como ustedes pueden ver, no está en la superficie, está por fuera, ¿sí ven? Y este Q tampoco está en la superficie. Es que recuerden que esos puntos críticos son candidatos, y hay unos que se descartan y se dejan solamente los puntos donde se alcanzan. Entonces, ya sea este o este. Lo que pasa es que, en realidad, recuerden que X, nos dio que X era igual X igual a más o menos Y, ¿cierto? Entonces simplemente es que X tiene signo X, si X es positivo, Y es negativo, y si Y es positivo, X es negativo, ¿no? Son dos posibilidades. Pero eso se debe a la simetría del problema, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿y cuál es el valor? ¿Cómo saber cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo de la función? Entonces, ¿cómo lo comprueba usted analíticamente? Muy sencillo, usted hace lo siguiente. Volvamos acá a el pizarrón. Entonces, usted va a tener en cuenta, tiene que recordar quién es la función. La función es f de xy igual a x por y. Entonces evaluemos la función en el punto 1. En el punto 1 será raíz de 2 sobre 2 por raíz de 2 sobre 2. ¿Cuánto te da? Raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Y 2 por 2 es 4, lo que te da 1/2. Ahora, f evaluémoslo en el punto 2. En el punto 2, ¿quién es? Es raíz de 2 sobre 2 por menos raíz de 2 sobre 2. Más por menos es menos. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Y 2 por 2 es 4, lo que me da menos 1/2. Análogamente va a pasar con el otro, ¿no? F de P sub 3 es ¿quién? Es menos raíz de 2 sobre 2 por raíz de 2 sobre 2. ¿Cuánto te da? Te da menos 1/2. Y igualmente en P sub 4 sería menos raíz de 2 por menos raíz de 2. Menos por menos es más y te va a dar 1/2. ¿Qué se concluye? ¿Dónde la función alcanza? ¿Cuál es el máximo valor que toma la función? Aquí, en este valor que se tiene, toma el máximo valor, ¿no? Y aquí toma el mínimo valor, ¿no? Acá también sería mínimo. Y aquí, ¿acá qué será? Máximo, ¿no? Es que es un caso donde hay como mucha simetría, ¿no? Eso es lo que está pasando. Entonces, entonces hay que ver en cuál se alcanza el máximo y cuál es el mínimo dependiendo del dibujo, ¿no? Hay que ver el dibujo nuevamente. Es que ya perdí la cuenta de cuál era el cual. El primero era P, ¿no? Cuando ambos son positivos, acá es este que está por fuera, pero yo estoy viendo que en ese punto P, la función alcanza el máximo. O sea, a ver, es que el punto P está por fuera de la superficie, pero en este punto se alcanza el máximo. Es que yo quisiera mostrarles quién es F de P. A ver, F de P. 0,5, ¿no? O sea, en este punto, el punto se evalúa en la función es más alta en este punto. Voy a tratar de hacer un zoom para que lo entiendan mejor. A ver. Le quito un poco el zoom. En este punto P, la función alcanza el máximo, vea, porque en el punto P se reemplazan ambas coordenadas y es el donde me está dando un medio, donde es más alta la función. Ahora, lo mismo pasa
con el otro punto que está acá atrás, ¿no? En este otro punto que está atrás, la función alcanza un máximo, ¿no? Porque está más arriba. O sea, cuando yo evalúo, es más alta la silla, digámoslo así. La parte de la silla donde está el punto, si lo traslado hacia la silla, es más alto. En cambio, con los puntos Q y R, ellos están más abajito. Acá se tienen mínimos, acá se tienen máximos. ¿Listo? Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que conviene hacer más otro ejemplo más para que veamos mejor, ¿sí? Para que se entienda un poco mejor. Tutor, ¿qué piensas que? Pues digamos, tengo una duda, pero no es referente al ejercicio. Bueno, sería bueno la duda. Ahora, si quieres otra duda respecto a otro ejercicio, lo podemos ver después, ¿vale? Pero sí, ¿qué duda tienes? A ver, cuéntame. No, es solo una duda muy sencilla. Lo que pasa es sobre el tema de la retroalimentación de los ejercicios. Es que yo ya terminé Ajá. los ejercicios que tenía que entregar, pero pues hasta el momento no tenía una retroalimentación y así ocurrió en el trabajo anterior. Y pues tengo la duda si me quedaron bien o mal. Entonces, es eso. Solo es esa duda. Bueno, digamos, en algunos casos no hemos terminado de calificar. Sí, ¿qué pasó? Algunos mandaron un video y el video lo mandaron muy largo, ¿no? Hablo en el caso concreto mío, mandaron un video muy largo y eso quita mucho tiempo. El video tiene que durar 5 minutos, hay videos de 10 minutos y pues yo, digamos, yo no penalizo, digamos, esos casos. Envío el video simplemente, ¿no? Y hay que mirarlo, ¿sí? Y entonces les pido un poco de paciencia, ¿no? Un poco de paciencia para revisarlo. Claro, Sí. en el transcurso todavía quedan varios días para la actividad, esperamos por el ejercicio 2. Vamos a ir mirando, pues mirando, pues aclarando las dudas que se tengan, ¿vale? Tutor, ¿Sí? qué pena que ahí lo que dice el compañero y respecto a los videos. Pues yo la verdad hice un video y por más que quise hacerlo, se me fueron como 17 minutos porque toca No, explicar. yo entiendo, yo entiendo, explicar algo, algún tema complejo que uno no ha interiorizado no es fácil, ¿no? No es tan fácil. Pero bueno, solo principalmente lo que se quiere ver es, bueno, al menos yo lo veo así, ¿no? Es el manejo que tiene el estudiante del tema, de que pues comprende lo que está haciendo. Yo lo veo de esa manera. ¿Ya? Entonces no se preocupen por eso, ¿vale? Aunque la rúbrica tiene es estricta, dice tiene que demorarse 5 minutos, pero pues yo trato de mirar pues que usted pues, tiene el conocimiento del tema, cómo lo está desarrollando, ¿vale? Bueno, volvamos un momento al ejercicio. Quiero que miremos el ejemplo 2, a ver qué pasa acá. Es que el ejemplo 1 aparecieron cuatro puntos. Vamos a ver el ejemplo 2, qué sucede acá. A ver. Pongámoslo por acá, a ver. Eso sí. A ver, empecemos nuevamente a nuestro proceso. ¿Qué hacemos? Primero, la función optimizar es f de xy. En este caso, bueno, y mire que aquí dice minimización de f de xy. Yo no sé en la guía cómo dice, vamos a mirar en la guía, recordemos en la guía porque no recuerdo esta parte, cómo está planteado en la guía. Esperen, ¿dónde tengo la guía? ¿Dónde la tengo? Está en la pestaña del Google, del el Edge. Aquí, ¿no? Es que aquí esto me lo tapa, no me deja ver. Bueno, aquí, eso sí. Acá simplemente sujeta, no dice si máximo o mínimo, sino dependiendo del contexto, trate de usted mirar, ¿no? Vamos a ver acá, con este ejemplo. Dice minimización de la función, ya está diciendo que encuentre el mínimo, ¿no? Y ahora vamos a intentar ver por qué. Vuelvo acá. Vamos a ver. Entonces planteamos nuestra función a optimizar. Siempre es importante tener en cuenta la función que usted tiene que optimizar. Función a minimizar.
¿cierto? ¿Cuál es la restricción? Quiero que me digan, por favor. E de XY igual a quién. X más Y igual a 0 sería X más Y menos 1 igual a 0. Eso Muy es. bien, muy bien. Y ahora la función de Lagrange, ¿quién es? La función de Lagrange depende de tres variables, de X, de Y y de lambda. Es F de XY menos lambda G de XY. Es decir, es X cuadrado más Y cuadrado menos lambda factor de X más Y menos 1. De esta manera, la función de Lagrange, ¿cómo queda? Función de Lagrange, X, Y, lambda, es X cuadrado más Y cuadrado menos lambda X menos lambda Y más lambda, ¿cierto? Y ahora derivamos parcialmente con respecto a las tres variables. Derivada de lambda de L respecto a X es ¿quién? 2X, derivada de Y cuadrado es 0, derivada de menos lambda X es menos lambda, derivada de esto es 0, me queda así. Se iguala a 0, primera ecuación. 2X menos lambda igual a 0. Ahora hacemos lo mismo, derivada de L respecto a Y. ¿Es quién? 2Y. Derivada de X cuadrado respecto a Y es 0. Derivada de Y cuadrado respecto a Y es 2Y. Derivada de menos lambda X respecto a Y es 0. Y derivada de menos lambda Y respecto a Y es menos lambda igual a 0. ¿Cierto? Y la tercera condición, que es la derivada de lambda, perdón, de L respecto de lambda, es simplemente la restricción. Eso simplemente es lo que se sabe, que es X más Y igual a 1. Ya sabemos que la tercera la derivada de la función lagrangiana respecto de lambda siempre será la restricción, ¿cierto? Esta es la restricción. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a plantear acá nuestro sistema de ecuaciones. 2X menos lambda igual a 0. 2Y menos lambda igual a 0. Y X más Y igual a 1. ¿Listo? Ese es nuestro sistema. Ahora que tú tienes tu sistema solamente, tienes que ver cómo despejar X y Y. Por ejemplo, de la primera ecuación usted puede decir que 2X es igual a lambda. De la segunda ecuación puedes decir que 2Y es igual a lambda. Como ambos son iguales a lambda, podemos decir que 2X es igual a 2Y, ¿no? Por lo tanto, X es igual a Y, ¿no? X es igual a Y. Como X es igual a Y, de la segunda ecuación, de la tercera ecuación, podemos decir que X más X es igual a 1, porque como X es igual a Y, yo puedo reemplazar Y por X y me queda entonces X más X igual a 1, lo cual quiere decir que 2X es igual a 1 y por lo tanto X es igual a 1 medio. Pero como X es igual a Y, entonces Y también tiene que ser igual a 1 medio. Por lo tanto, el único punto candidato es 1 medio, 1 medio. Si es el único punto candidato, obviamente ese será el punto donde se alcanza el mínimo, ¿no? Porque pues es el único que hay. Hay que decir que en este ejemplo fue mucho más sencillo porque las ecuaciones eran menos complejas, hubo que hacer menos trucos, no hubo que hacer lo que yo hice allá de elevar al cuadrado, ¿sí? Acá me apareció un solo punto. Quiero que lo miremos. Ah, bueno, y entonces, Profe. ¿cuál es el mínimo? ¿Sí? Profe, qué Sí, pena, adelante. disculpe. Ahí no, Ajá. ese punto no sería máximo porque es positivo. Están los. Perdón, un momentico, perdón. Sí, perdón, ¿me decías, perdón, qué pena? Es que tenía la duda ahí. Ese punto no sería, en vez de ser mínimo, no sería máximo porque está positivo ambas componentes. No, tiene que ver con eso, no. A ¿No? ver, no tiene que ver con eso. Ahora lo vamos a ver geométricamente, pero no. El problema ya me está diciendo el mínimo, el valor que me minimiza la función. En este caso hay uno solo. ¿Cómo? Si usted quiere estar seguro si es máximo o mínimo, utilice el criterio de la segunda derivada. O sea,
halle la matriz hessiana en este punto, ¿sí? Y vea cómo es el determinante de la matriz hessiana. Refiérase al ejercicio 1 de la tarea, ¿vale? Y determine la naturaleza de este punto. Lo que sí puede hacer uno es ver cuánto vale la función en ese punto, sujeta a esa restricción. Ya vamos a ver, la función es x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Como la función es x cuadrado, perdón. Es f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado. Será entonces 1/2 al cuadrado más 1/2 al cuadrado igual a 1/4 más 1/4 igual a 1/2. 1/2 es el valor mínimo de la función sujeto a la restricción, ¿no? Con la restricción con x más y igual a 1, ¿no? Sujeto a la restricción. Vamos a verlo geométricamente para que lo entendamos mejor. Permíteme, yo borro esto. Borremos todo esto. Y veámoslo acá geométricamente. En este caso, la función a optimizar es x cuadrado más y cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? X cuadrado, perdón. ¿Listo? Es el paraboloide f de x cuadrado más y cuadrado. Y la restricción es x más y x más y igual a 1, ¿no? Y el punto era 1/2, ¿cierto? 0,5 a 5,0,5, ¿cierto? ¿Mm? Estoy pensando x más y igual a 1. En un momento miro qué es lo que pasa acá. Déjenme lo veo acá un momento. Ya veo. X más y igual a 1. La recta. Déjeme, yo pongo nuevamente el plano. Tengo mis dudas acá. Voy a poner nuevamente la recta. X más y igual a 1. Y yo decía que algo raro, ¿no? Claro, claro. Y este punto creo que no está bien expuesto.
Y uno a veces pone esto, no lo entiende bien. Vamos a ver. Pongámoslo así mejor para que no me cause problema después. Ahora sí. Pero yo reviso acá en los cálculos. Déjeme, yo reviso acá en los cálculos qué fue lo que pasó, porque hay algo que no me está cuadrando. X más Y, 2X igual a 2Y, X igual a Y, X más X igual a 1, 2X igual a 1, X igual a Y, un medio, un medio. Sí, no, los cálculos están bien hechos, ¿no? No hay problema acá. Todo está bien. Sino que geométricamente no lo estoy viendo. Profe, una pregunta. Ya Ese sí entiendo, sería. ya entiendo qué es lo que pasa, ya. Perdón, déjame, antes de que te interrumpa, ya entiendo qué es lo que pasa. A ver, hay que poner acá f de p, ¿no? Sí, ya entiendo. ¿Qué sucede? Miren, en este puntico que está aquí abajito es donde se alcanza el máximo. A ver, ¿qué sucede? A ver, la función a optimizar es el paraboloide, lo que está en morado, ¿no? El paraboloide. La restricción x más y igual a 1 es un plano en el espacio, es el plano que está en azulito. Lo que está diciendo es que si yo intersecto el paraboloide con el plano, lo que me queda es una parábola. Aquí se alcanza a ver la parábola que se intersecta. Aquí véala. Por este borde que está acá. ¿Sí ven? Este bordecito. Lo que se me está diciendo es que vea, si yo me paro en un medio justamente en este punto donde se alcanza el mínimo, porque es el valor que está justamente aquí abajito de esa parábola. ¿Sí se alcanzan a ver o no? O sea, esa es la parábola que se está formando, ¿no? Hay una parábola que se está formando, ahí se alcanza a ver, y justamente en este punto queda, arribita del punto, si yo lo subo a la parábola, queda el vértice de la parábola restringida. O sea, la parábola es la restricción. Tener la restricción respecto al plano es, ahí me escuchan, perdón, se fue un momento el audio, ¿me escuchan? Se fue cuando estaba explicando, profe. Ya, ok, profe, ya. Retomo nuevamente, les decía, el paraboloide es la ecuación x cuadrado, f de x y igual a x cuadrado más y cuadrado. El plano es x más y igual a 1, ¿sí? Plano es la restricción. ¿Qué sucede? Si yo corto la función con el plano, me queda una parábola. Lo que quiere decir es que el punto donde se alcanza el mínimo en esa parábola es justamente este punto que está aquí abajito, porque si yo subo este punto acá, es donde se tiene el mínimo valor de la parábola. O sea, arribita del punto P, el punto P siempre va a estar puesto en el plano XY, ese nunca se va a mover de ahí. Pero justamente si yo lo subo, miro la imagen de ese punto, la imagen de ese punto va a ser un medio, ¿no? Un medio. Y ese valor es el valor mínimo que alcanza la función sujeta a esa restricción. O sea, de todos los valores que alcanza la función, en esta parábola, el punto donde se alcanza el mínimo es en este, porque va a valer un medio. Ya. Se alcanza a ver claramente que abajito arribita de este punto está el vértice de esa parábola que se forma con la intersección. ¿Listo?
Eso, Bien. profe, o sea que ahí es, pero el mínimo, pero en el plano XY, porque no tiene coordenada en Z. O sea que es ahí más o No, menos donde se proyecta el mínimo del vértice. exacto, exacto, lo dijiste muy bien. Es donde o sea, el punto que tú hayas es la proyección del vértice de la parábola donde se alcanza el mínimo de esa parábola. ¿Sí me entiendes? Porque claro, ese punto siempre va a vivir en el plano XY porque pues tiene dos coordenadas, ¿no? Es algo así como que tú tienes la intersección, que es la parábola, con el plano, y tú proyectas, y esa proyección que se tiene es del mínimo, la proyección del mínimo. El mínimo de la parábola, que es el vértice, se proyecta en el plano XY, y es justamente ese valor que está ahí. ¿Sí, sí me entienden? Ah, Sí, tutor, sí. Sí, Listo, sí, lo ok. profe, entiendo. sí. Bueno, esa es la idea del ejercicio. No me voy a extender más porque no tengo el tiempo. La idea es que ustedes hagan lo mismo con el ejercicio. Tienen una función, tienen la restricción, planteen f de xy, g de xy igual a 0, la función de Lagrange, las derivadas parciales, trabajen algebraicamente el sistema, traten de despejar y luego grafiquen en GeoGebra para que vean eh, dónde se alcance el mínimo o el máximo sujeto a la restricción. Dependiendo de la naturaleza del ejercicio, usted va a ver que es un máximo mínimo. Como este es un paraboloide, por ejemplo, que está claro que por ser paraboloide, pues, y el paraboloide abre hacia arriba, entonces siempre va a ser un valor mínimo, ¿no? Si el paraboloide Ahora es fuera hacia... más, ¿Sí? ¿Me perdón, decía? profe, ahora es más sencillo entender la anterior, la que estaba explicando, la silla de montar. O sea, todos esos puntos eran donde se proyectaban los vértices máximo y mínimo de la Claro, figura. claro, porque es que justamente esos puntos siempre van a vivir en el plano XY, siempre porque tienen dos coordenadas, ¿no? Siempre va a ser la proyección de la función sujeta a la restricción en el plano XY. Eso es. ¿Listo? Hay que decir que este tema de los multiplicadores de Lagrange es un tema espinoso, ¿no? Si yo tengo una función de n variables y tengo n restricciones, pues encontrar el máximo sujeto a una restricción es resolver un sistema de n ecuaciones con m incógnitas, un problema matricial, un problema de álgebra lineal, ¿no? ¿Sí? Eh, Probablemente si estamos hablando de más variables, habría que tener una matriz, hacer eliminación gaussiana, bueno, habría que ver qué tipo de ecuaciones se presentan y pueden haber problemas muy difíciles de este tipo, ¿no? He tratado de que los que están en la guía se puedan trabajar, o sea, que no tenga usted que hacer cosas muy sofisticadas para resolverlos, ¿ya? Esa es la clave, ¿vale? Bueno, voy a dejar hasta acá la reunión. Detengo la grabación. Creo que me extendí mucho. Acá, deme un momento. Qué pena, tutor. Una pequeña pregunta. Es que ahí en la guía aparece que tenemos que asistir a un evento sincrónico o asincrónico. La pregunta es, ¿su mercedes nos indican esas fechas o...? Ok, sí, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a enviar a todos los estudiantes del curso. Usted puede asistir a cualquier, es claro, ¿no? Algún evento de la cadena, ¿no? Yo le voy a enviar una sugerencia de eventos a los cuales usted puede participar y para hacer la consolidación de ese ejercicio, ¿no? Eso se hace como simplemente para que los estudiantes participen de las actividades que se realizan en la cadena, ¿no? Por ejemplo, el seminario de ciencias básicas, bueno, en fin. Igual usted está en la libertad. Si usted tiene el certificado de asistencia y presenta su resumen, es válido. Cualquier evento, el que se realice en el CEAD más cercano donde usted está, o lo puede hacer virtual, o simplemente puede adjuntar los pantallazos de la participación en el evento institucional. Pero yo obviamente les voy a enviar algunos enlaces para que los revisen, para que trabajen, ¿vale? O sea, como una sugerencia de eventos a los cuales usted puede, o conferencias a las cuales usted puede asistir. Eso lo voy a hacer de aquí al fin de semana, ¿vale? Para que puedan trabajar ese ejercicio. Y muchas gracias por la Ah, pregunta, porque era pertinente, ¿vale? vale, muchísimas gracias, tutor. Si es que tenía esa pequeña duda porque a mí sí me queda un poquito complicado por mi horario laboral. Entonces es para tener eso presente. Recuerden que esos eventos, la asistencia no tiene que ser sincrónica. Usted puede ver la grabación o simplemente también es válido, ¿no? Esa es la idea. La idea es que usted, digamos, que pueda hacer
se puede hacer partícipe de los eventos que realiza la universidad, ya, y la cadena, ¿no?